Buenas, sonido. Muy buenas tardes. Estoy muy... Gracias. Me respondió, la subí a decanatura, la decanatura no me respondió, pues les puse un derecho de petición porque están quebrantando un derecho inalienable. Están irrespetando el derecho a las creencias, a mi libre desarrollo, mi personalidad, a lo que yo crea. Este país es un Estado social de derecho libre, donde yo puedo creer en Buda, Mahoma, Yahvé o la teoría de la evolución. ¿Y qué creen? Gané. ¿Sabe qué les tocó hacer? Cambiarme de materia. Yo le dije, si ustedes quieren, con mucho gusto, yo les presento mi teoría y lo que yo creo. ¿Y qué le tocó hacer al profesor? Decir, aceptarlo. Ahora, lo que yo les quiero enseñar a ustedes también el día de hoy, para esta introducción, amigos o jovencitos que van a pasar a la universidad, ustedes tienen dos opciones: o aceptar esa teoría inconscientemente y decir, yo no me voy a complicar la vida y voy a hacer un trabajo, hago el trabajo suponiendo que yo creo eso para no perder la materia, y ya pues nada cuesta, como quien dice, pues simplemente lo presento, pero yo no creo eso, es como para no complicarme la vida. Yo les pregunto, ¿qué problema creen que hay allí realmente? O sea, ustedes pueden hacerlo, pero ahí es en ese momento donde debemos testificar. Es exacto, es ahí donde usted debe ganar la batalla, lucharla. Les voy a poner otro ejemplo. Resulta que escuché de un colega mío, profesor de sociales, en mi colegio, yo trabajo en un colegio, y no sé, me dio por entrar a la clase, a dejar unos libros, cualquier cosa, y él estaba dando la clase. Y cuando yo entraba, él simplemente dijo, nosotros somos animales y descendemos del mico, nuestros padres son los animales. O sea, yo, por no interrumpirle la clase, dejé eso así, pero cuando le terminó la clase, yo tuve el deber ético de decirle, profesor, usted está cometiendo y está incurriendo en un grave error. ¿Por qué? Porque es que usted debe mostrar las 2 o las 3 o las 4 posturas que tenemos actualmente. Usted no puede adoctrinar y dar por hecho esa teoría, porque usted está irrespetando. Usted no sabe si en el salón hayan budistas, usted no sabe si en el salón haya un cristiano, un creacionista, un judío. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día estamos acostumbrándonos a escuchar ese tipo de cosas como si fueran normales, y no estamos respetando y haciendo respetar nuestros derechos como creyentes. Si usted no levanta la voz y dice, profesor, lo siento mucho, yo no creo en la teoría de la evolución, yo creo que Dios me creó, eso es ser un Daniel, un José. Eso es tener valentía y tener fe. Ahora, usted no tiene por qué dejarse opacar, ni aplastar, ni persuadir, porque justamente usted debe tener el valor de decir, así como el científico dice, venimos del mico, creemos en la evolución, pues usted hágale contrapeso y dígale, yo creo en Dios creador que me creó a mí según el Génesis 1. A ver cuál de los dos pesa más. Pero él respeta. ¿Por qué tengo que respetar yo su ideología y él no la mía? Entonces, ahí, jóvenes, les dejo esa reflexión antes de continuar con estos mensajes. ¿Listo? Hagan valer sus derechos, hagan valer sus deberes, y no tienen por qué usted dejarse convencer ni llevar ideologías. Es la hora en la que usted debe hacer valer sus creencias con valentía. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de quién es Charles Darwin. Charles Darwin él estudió teología, no sé si sabían, pero él fue teólogo. Charles Darwin fue teólogo. Recuerden que el tema que estamos tratando es evolución versus creación, Dios versus Darwin. Y este tema lo vamos a dividir en 3 puntos importantes que son importantísimos que ustedes sepan.
Ya los vamos a ver cuáles son. Pero antes de ese contexto quiero mostrarles quién fue. Miren, este hombre logró convencer a toda una comunidad académica con una idea. Ahí es donde nos damos cuenta de que una idea es capaz de cambiar el mundo, para bien o para mal. El poder de una idea. Y este señor estudió teología, fue un teólogo, pero por casualidades de la vida se dejó cautivar más por la biología y él, británico, alcanzó la fama convenciendo a una comunidad científica en la ocurrencia de la evolución. Es decir, cómo de una forma muy simple de la vida fue evolucionando la vida cuando nada era, y a partir de esas pequeñas formas simples de vida resultó el hombre, el planeta, los animales. Esto también se le conoce como generación espontánea. ¿Sí? Hoy en día la comunidad científica la acepta como una doctrina, como un dogma. Lo que yo les digo, como ese profesor, simplemente dice: somos animales, venimos del mico y ya se acabó. Pero claro, no les está dando paso a los jóvenes para que piensen, para que tengan un pensamiento crítico. Bueno, vamos avanzando. Hoy en día, ¿qué es lo que se habla hoy en día? ¿Cuáles son las teorías? Si yo le pregunto a usted básicamente, ¿cómo llegó a existir el hombre? ¿Cómo llegó a existir la humanidad? ¿De dónde vino? ¿Cómo surgió? ¿Usted qué preguntaría? Si nos sentáramos aquí un filósofo, un teólogo, si se sentara un científico, un biólogo, un arqueólogo, seguramente ellos les darán una definición distinta del origen de la vida. Y yo quiero mostrarles cuáles son las teorías más importantes que tratan de definir de dónde venimos. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a mirar cuáles son las 5 teorías. Ahora, miren, la teoría de la evolución no es la única. Si no lo pueden leer tranquilo, yo se los voy a ir explicando. La teoría de la evolución no es la única ni la última, es que hay 4 más, y es aquí donde el profesor de biología respetuosamente debe hacerle ver al estudiante que no es solamente la teoría de la evolución, debe explicarle las otras 4 para que el estudiante pueda tener un criterio personal y tomar sus propias decisiones. Pero es que un profesor no puede venirme a mí a decir que yo soy un animal así, no más. Les voy a contar otra anécdota que me pasó a mí, creacionista. Yo soy creacionista y ustedes, espero, ojalá sean creacionistas. Los creacionistas somos los que creemos en que Dios nos creó, de acuerdo al registro del Génesis. Ahora, estábamos sentados en la mesa, hermano Alex, y había una bióloga sentada conmigo, una concuñada. Y me dice la concuñada, estábamos desayunando, y dijo así: nosotros llevamos como 6.000 millones de años de vida, venimos del mico y somos animales. Hermano, yo paré lo que estaba haciendo y yo le dije, con todo respeto, animal será usted y su familia, pero yo y la mía creemos que Dios nos creó. Eso es hacer contrapeso. Yo no puedo dejarme aplastar por una teoría evolutiva y se acabó. Es una teoría entre 5 más. Hay que empezar a hacer contrapeso, a ser críticos. Primera teoría, que la vida evolucionó por sí misma y que ningún Dios tuvo nada que ver. A esta teoría se le conoce como la evolución naturalista. Es decir, que la vida surgió de la nada, una generación espontánea, una chispa que no se sabe de dónde se originó esa chispa, pero que se originó y evolucionó por sí misma, y que ningún Dios tuvo nada que ver en la creación de lo que existe. Segunda teoría,
que hay algún tipo de diseñador inteligente. Alguien tuvo que haber creado esto tan inteligente. ¿Cómo es que hay sol, hay sombra, hay lluvia, hay estaciones? ¿Cómo se generó la vida tan perfecta? Sistemas planetarios, leyes de gravitación, leyes que han descubierto los hombres que son exactas, precisas y se han convertido en leyes de la naturaleza. ¿Quién hizo todo esto? En esta teoría se considera de que tuvo que haber un diseñador inteligente. A esto se le conoce como teoría del diseño inteligente, que dicho sea de paso, los creacionistas también creemos de que todo el universo tuvo que haber sido creado con un diseño inteligente. ¿No les parece a ustedes eso? ¿No les parece que este universo tuvo que haber tenido un diseño previo para que se creara todo cuanto existe? Para mí Dios fue un gran planeador y no hizo las cosas a priori. Tercera teoría, Dios creó todo y a partir de la vida, escuchen esta otra teoría muy interesante, hay unos que dicen de que Dios creó todo, muy bien, se llama teología evolutiva, como quien dice, mezclan la teología, o sea, mezclan de que Dios es creador, pero a partir de la vida se crearon nuevas vidas y evolucionó la vida o ha ido adaptándose en el sentido de adaptación. Por ejemplo, hay animales que se han ido adaptando con el correr de los tiempos, que han adaptado sus picos, han adaptado sus colas, han adaptado sus cuerpos. El ser humano de alguna manera también se ha adaptado. Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué los neandertales, los Homo sapiens, los Homo erectus, por qué este tipo de evidencias fósiles que se han encontrado tenían un aspecto encorvado? ¿Sí? Ahora, lo interesante de esto tiene una razón. ¿Ustedes saben por qué se encorvaban? Una de las razones del por qué su postura era encorvada y dentro de los fósiles se encontraban en posición así como encorvada, porque justamente cuando tenían que agarrar, tenían que matar, tenían que cocinar, cuando evolucionó, cuando encontraron el fuego, su postura siempre era esa. ¿De acuerdo? Entonces, claro, se fueron adaptando. O sea, nosotros hoy en día comemos en mesa, nosotros hoy en día hablamos de las posturas, de que tenemos que estar erguidos, bien sentados, derechitos, les dicen eso a las reinas de belleza. Claro, porque hay una evolución en el sentido de la adaptación. Lo mismo a los animales también se han adaptado con el correr de los tiempos. Por ejemplo, dicen algunos teóricos científicos que las jirafas tuvieron que adaptar su cuello para poder alcanzar su alimento en árboles muy altos. O sea, esta teoría creacionista evolutiva cree de que sí hubo un Dios creador, pero de que tuvo que haber una adaptación. ¿Cuántos entendimos ese punto? Que el animal se ha adaptado con el tiempo, el hombre se ha adaptado con el tiempo. Antes era erguido porque tenía que estar pendiente del fuego, tenía que estar erguido todo el tiempo para poder cocinar, comer, etcétera, etcétera. Por eso su postura, y con el tiempo fue siendo Homo erectus. Y después de Homo erectus llegó a ser Homo sapiens, es decir, Homo erectus significa hombre recto y Homo sapiens es hombre que piensa. Adaptación. La otra teoría es que Dios creó diversas formas de vida a lo largo de millones de años. Esa es la otra teoría. Dios creó la vida por ejemplo, Dios no ha parado su proceso creativo. Esa es otra teoría que hoy en día sostienen muchos teóricos y muchos teólogos, muchos científicos, de que Dios no solamente hizo la vida en 7 días, en 6 días y descansó, sino que Él continuó su proceso creativo. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ahí están las posturas para que ustedes vayan teniendo un pensamiento crítico, para que usted vaya
siendo curioso y vaya investigando con cuál mejor se adapta, cuál se adapta a su creencia, a su ideología, qué dice la palabra de Dios, qué dice el espíritu de profecía, y poder armar una teología robusta. La última es que Dios creó las diversas formas de vida hace unos 6.000 años, tal como lo registra el Génesis. A esto se le conoce como el creacionismo. Vamos a la siguiente diapositiva y les voy a hacer una pregunta. De estas teorías que hemos visto, a ver si ustedes se acuerdan, a ver, la primera, evolución naturalista. La segunda, teoría del diseño inteligente. La tercera, evolución teísta. La cuarta, creación progresiva, es decir, que Dios siguió creando con el tiempo, en el transcurrir de los tiempos. Y la 5, creacionismo. Vamos con la siguiente diapositiva. Anterior, por favor, ahí. ¿Usted qué opina? Este es un examen para las jovencitas también, para los jóvenes que nos están escuchando. ¿Usted qué opina? De estas 5, son las que giran en todo el mundo, ¿Alguno tiene una de estas? Los adventistas del séptimo día, les digo, la postura de los adventistas del séptimo día es el creacionismo, que Dios nos creó en 6 días literales, tal como lo registra el Génesis. Pero les pregunto a ustedes, ¿será que ha habido evolución? ¿Ha habido adaptación con el transcurrir de los años? ¿Será que ha habido un diseño inteligente? ¿Será que Dios sigue creando? ¿O simplemente creó esto y no ha creado más desde entonces? Esas son preguntas muy interesantes. No vengo a respondérselas. Vengo es a que empecemos a crear pensamiento crítico. Bueno, vamos ahora sí a nuestras 3 partes del tema. Este tema, hasta aquí era la introducción. ¿Cómo les pareció la introducción? Es en serio. Este tema se va a dividir en 3 partes. Voy a ser muy breves. La tercera va a ser así, muy rápida. La primera parte: el método científico no es el único método para explicar la realidad. Segunda parte: las consecuencias que ha dejado la teoría de la evolución en el mundo. Y tercera parte: evidencia fósil que comprueba la fe. La Biblia no es un mito. Este es un tema tremendo, hermanos. Si nos da aquí las 6:30, por favor tengan paciencia, porque este tema requiere de mucha investigación. A mí me ha tomado años hacer una investigación, las que le estoy para presentárselo en 1 hora. Ojalá lo puedan apreciar y valorar. Un tema como estos vale mucho dinero, pero yo lo hago con mucho cariño, para que ustedes y yo crezcamos. Bueno, ¿ustedes saben lo que es un método científico? El método científico es el que usan exclusivamente los científicos para comprobar la realidad. Por ejemplo, el científico dice: si no se puede comprobar, no es realidad, no existe. El método científico tiene que pasar por el laboratorio. El método científico tiene que pasar por la hipótesis, por la comprobación. Por ejemplo, si yo digo, la célula existe, el método científico dice, vamos a comprobarlo. Entonces cogen un microscopio, ponen una gotica de sangre, miran si en verdad la célula existe y dicen, efectivamente la célula existe, la célula existe. El método científico es el que afirma de que toda la biología y todo lo que hemos dicho o intentamos crear con hipótesis, si no se puede demostrar, no existe, no es verdad. Ahora les hago una pregunta: ¿será que toda la realidad se puede demostrar con el método científico?
¿Será que toda la realidad se puede demostrar con un microscopio o un telescopio? Yo les pregunto entonces, ¿cómo puede demostrar la existencia un científico del amor si no se ve? Pero todos sabemos que existe. Todos en algún momento hemos amado. ¿Cómo puede comprobar un científico por medio de un beaker o un microscopio o un telescopio la muerte? ¿Cómo la explica? ¿Cómo puede un científico comprobar el odio si no tiene la forma de comprobarlo? Se ven por manifestaciones físicas el amor, el odio, la muerte, pero ¿cómo explica científicamente este tipo de sentimientos? Quiere decir que toda la realidad no se puede explicar por medio del método científico. Ahora quiero que miren allí, dice, el método científico no es ni la primera ni la última teoría capaz de explicar todo. Toda la realidad no se puede demostrar con la mera experimentación. Existen otros métodos. Ahora, el científico, el profesor, el biólogo, el matemático, los profesionales en ciencias sociales, todas las ciencias presentes de la humanidad están obsesionadas con el método científico. Y ellos dicen, no, es que el método científico es lo último, es lo máximo, pero es que no es lo último, ni lo máximo, ni lo primero, ni lo último. Existen otros métodos que también me ayudan a entender la realidad. Es más, se necesitan estos métodos para entender la realidad, porque solo usando el método científico solamente entiende una porción, es muy importante, el método científico es muy importante, claro, porque me permite comprobar las leyes, me permite comprobar que la célula existe. Si no hubiera existido el método científico, no tendríamos el desarrollo que tiene la medicina, la neurociencia, la biología. Pero es que solamente es una parte de la realidad. Y les pregunto, ¿y la demás? La existencia de la humanidad, las preguntas que nos hemos hecho siempre de dónde venimos y para dónde vamos, eso no lo puede responder la ciencia. Ahora, les voy a mostrar cuáles son los otros métodos que por estar tan obsesionados con el método científico, no le damos paso a esto. Y ojo, no le estamos enseñando a nuestros estudiantes, no le estamos enseñando a nuestros hermanos, no le estamos enseñando a la humanidad que existen otros. Les voy a poner un ejemplo, vamos con la siguiente. Tenemos, por ejemplo, la deducción. La deducción es un método para comprender la realidad. ¿Qué significa el método deductivo? Se usa mucho en la lógica, en la retórica, en la filosofía, en la teología. Es que el método científico no es lo último, ni la última Coca-Cola del desierto, amigos. ¿Y la deducción? Con decirles que para sacar un método científico se necesita deducción. Lo que pasa es que no se enseña. Por ejemplo, ¿qué es la deducción? Es un razonamiento que va de lo universal a lo particular. Es decir, a partir de dos premisas se llega a una conclusión. Les voy a exponer un ejemplo. Todos los seres vivos mueren, eso es una premisa. Segunda, yo soy un ser vivo. Conclusión, yo voy a morir. Aquí va, de lo universal, todos los seres humanos, y vamos reduciendo esa generalidad a algo específico. Todos los seres humanos todos los seres vivos mueren. Eso es una realidad. Ahora, vamos angostando esa deducción. Yo soy un ser vivo, eso es otra realidad. Por lo tanto, yo voy a morir. Es una deducción. Cuando los pastores usan mucho la deducción. Si usted quiere, por ejemplo, emplear la retórica o la oratoria, usted quiere, por ejemplo, conocer la realidad, use el método de la deducción. Deduzca, como dicen por ahí. Otro método que existe pero que no lo explotamos sanamente, la inducción, es como decir lo opuesto. Va de lo específico, de lo particular
a lo general. Por ejemplo, Júpiter es un planeta, eso es específico. Segunda premisa, Marte es un planeta, Mercurio es un planeta. Luego, estos planetas hacen parte del sistema solar. Llegó de lo específico a lo general. Nosotros debemos aprender también a llevar a las personas a la inducción. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, hermanos. Es blanco, lo pone la gallina, tiene yema y clara. ¿Qué estoy tratando de lograr que ustedes lleguen a qué? Estoy induciéndolos para que lleguen ustedes mismos a una conclusión. Esto se usaba mucho en la filosofía, lástima que ahora no se use mucho. Los griegos usaban mucho el método deductivo, el inductivo, ellos eran muy pepas, hermano, muy inteligentes. Hoy en día, por tanto computador, por tanta calculadora electrónica, ya no usamos el ábaco, la aritmética. Yo no sé a los que sean de vieja data aquí, con mucho respeto lo digo, ¿a cuánto les tocaba hacer cálculos mentales en la escuela? Por ejemplo, la profesora decía, bueno, tengo 4 manzanas, me comí 2, se perdieron 4 en el viaje y se pudrió una, ¿cuántas quedan? Entonces el niño allá, ¿qué cuento de calculadora? Eso es inducción, eso es deducción, eso son conclusiones. Por ejemplo, si yo les digo, hermanos, hace sol, hermanos, el cielo es azul, así es como empezaron los filósofos y los griegos a descubrir la realidad a partir de la razón. Nosotros ya no miramos ni para el cielo, ni para la tierra, ni para ningún lado, estamos todo el día pegados con esto. Ya no tenemos tiempo de pensar, de ser inteligentes, de ser críticos. Usted por ahí medio escuchó que soy un animal. Ah, sí, eso ya se escucha, eso ya se sabe, eso es normal. Normal no, ¿y dónde está su criterio? Vamos con otro ejemplo, el siguiente, por favor. Tiempo vuela. La analogía es otro método que podemos usar y no solamente es el método científico. ¿Qué es una analogía? Términos que son en parte igual y en parte distintos. Qué maravilla que usted aprendiera a usar analogías, deducciones, inducciones y no solamente el método científico. Miren, la analogía es parte igual y parte distinta. Ejemplo, somos hijos de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no somos igual a Dios. Parte igual, pero distintos. ¿Entendimos el punto? Al final, por favor. Entonces, ¿qué es la analogía? Somos imagen y semejanza de Dios. Eso no significa que seamos dioses. Cuando yo digo somos imagen y semejanza de Dios, allí hay una analogía. Somos en parte igual. ¿Y cuál es la parte distinta? De que por más que seamos imagen y semejanza de Dios, no somos dioses. Eso es una analogía. Eso es otro método que podemos usar para interpretar la realidad. Otro, el análisis. Separamos los distintos elementos que conforman un objeto, como quien dice, cogemos un carrito de juguete y lo desbaratamos en sus partes, en todas sus partes, identificamos cuáles son sus partes y las volvemos a armar. Cuando nosotros empleamos ese método en la ciencia, en la filosofía, en la teología, podemos llegar a conclusiones mucho más ricas. Por ejemplo, cuando usted aprende a desmenuzar un versículo, cuando usa la concordancia, cuando usa el diccionario, cuando usa cuál es el verbo, la raíz, y no simplemente lee entero, es decir, cuando usted le hace una cirugía a un versículo, usted está haciendo un análisis. Siguiente, por favor. Otro método es la síntesis. ¿Sí ven que no es solamente el método científico? Es decir, a través de la síntesis componemos o reunimos los elementos de un todo. Es decir, uno es que los dividimos, desbaratamos el carrito en todas sus partes posibles. Por ejemplo, los mecánicos son excelentes en hacer análisis.
Ahora, la síntesis, ¿qué es? Es volverlo a armar, es coger usted todos los elementos. Bueno, ¿cómo hago yo para saber de que Dios existe? Hagamos una síntesis. O hagamos, por ejemplo, un análisis. Tenemos que el universo está muy bien diseñado, tenemos que el sistema solar es perfecto, tenemos que las leyes son exactas. Esto lo tuvo que haber hecho alguien, esa es la conclusión. ¿Me hago entender? ¿Cuánto estamos entendiendo ese punto? Muy bien, muchas gracias. Seguimos. Estos 5 métodos del razonamiento, siguiente por favor. Estos 5 métodos del razonamiento son los más comunes y son los utilizados por diversos estudiosos o interesados por comprender la realidad. Si usted quiere entender la realidad, aprenda a usar estos, no solamente el método científico. Estos 5 métodos dan mayor preponderancia a unos o a otros dependiendo de su objeto de estudio, a no ser que usted quiera irse solamente por el método científico, pero es que no es el único. Ese es el primer punto al que yo quería llegarles y enseñarles. Por ejemplo, otro que me gusta mucho, la mayéutica. La mayéutica se la inventó Sócrates. La mayéutica, ¿en qué consiste? En el arte de hacer preguntas. Mayéutica. La mamá de Sócrates se llamaba Maya y Maya era partera. Entonces Sócrates veía a su mamá ver cómo parían hijos, cómo los tenía y cómo los cuidaba, cómo le cortaba el cordón umbilical. Entonces Sócrates se le ocurrió un día y dijo: hola, ¿y si yo aprendo a parir ideas? Y le enseñó a sus discípulos a parir ideas. Y a eso le llamó mayéutica. ¿Y cómo aprendo a parir ideas? Ideas originales, ideas nuevas, a partir de la pregunta. Sócrates es el padre de la dialéctica, del diálogo, el padre de las preguntas perspicaces. Muy bien. Vamos con la siguiente, por favor, a ver si avanzamos. Esta era la parte más gruesa, las otras 2 son más rápidas. El método científico es utilizado por las ciencias positivas, pues su objeto de estudio es únicamente una parcela de la realidad. Como ya lo expliqué, el método científico solamente enseña una parte de la realidad, que es susceptible de experimentación y medición, pero la teología y la filosofía, es decir, la fe y la razón, pretenden reflexionar sobre la realidad toda. Para ello busca caminos de acceso a esa realidad completa, esencial y radical. Siguiente. Se trata del método por antonomasia, el método científico. Parecería que solo podemos confiar en el conocimiento que se deriva de él y ningún otro. Hay personas que no pueden vivir sin el método científico, pero esto es falso. Se le está dando excesiva importancia al método científico, independientemente del objeto de estudio. Existe una tendencia a buscar la asimilación con la exactitud y sistematización matemáticas. Hay personas que le meten tanto cálculo y tanta matemática a la realidad que pierden de vista otra realidad. Siguiente. Siguiente. Eso ya lo expliqué. Siguiente, por favor. Allí. El método científico no tiene pretensión de comprender la totalidad. La teología y la filosofía sí. Si el todo es mayor a la parte, podríamos decir entonces que la filosofía y la teología es superior al método científico. Porque si el todo es superior a sus partes y la teología intenta explicar la totalidad, pregunto, ¿cuál es superior? ¿La teología y la filosofía o solamente el método científico que busca solamente entender una parte? Siguiente. ¿Esa parte quedó clara, amigos? ¿Tienen alguna pregunta con la primera parte y los diferentes métodos que existen en la realidad? ¿No? ¿Podemos avanzar? Muy bien. Miren, vamos con la segunda parte. Siguiente, por favor. Miren, la teoría de la evolución ha dejado grandes consecuencias nefastas en la humanidad.
¿Saben por qué? Porque la teoría de la evolución dice sencillamente que nosotros, siguiente, que nosotros somos simplemente animales. Siguiente, por favor. Que venimos del mico, que nuestro ancestro es un mono. La teoría de la evolución ha dejado grandes consecuencias y les voy a mencionar, hay muchas, pero les voy a mencionar 4. Una de las terribles consecuencias, la más importante, es la consecuencia social que ha dejado. Hay muchas consecuencias, hay muchas. Voy a mencionar rápidamente las que me lleguen a la cabeza. Una consecuencia terrible que ha dejado la teoría de la evolución es decir que venimos de un mico. Segundo, la teoría de la evolución ha llevado al ateísmo a todo nivel. Tercero, el solo hecho de que el ser humano, un ser humano pensante, un ser humano racional, se compare con un animal, eso es degradante. Hermanos, degradante no en el sentido de la vida, porque el animal es lindo, es inteligente, el animal es tierno, el animal siente. Me estoy refiriendo degradante en el sentido de que nosotros nos comparemos con una criatura inferior. ¿En qué sentido? En lo único que nos distingue de todos los demás seres creados: la razón. ¿Cómo nos distinguimos de una planta y de un animal? Aristóteles plantea la teoría hilemórfica. Les voy a mencionar de qué se trata. No somos una planta porque una planta no siente. Es decir, ahora sí se ha descubierto de que usted la toca y le habla y la plantica florece y todo. Pero no tiene ese elemento que tiene el animal. El animal llora, el animal siente, el animal sufre, el animal tiene un instinto protector. Ahora hablemos del hombre. El hombre tiene lo que tiene la planta y el hombre tiene lo que tiene el animal, pero el hombre tiene algo que es único, que no lo tiene ni la planta ni el animal. ¿Saben qué es? ¿Qué? La razón. La razón. Ponga un perro delante de un cuadro y ponga un ser humano delante de un cuadro de Picasso. ¿Quién percibe mejor el arte? ¿El perro o el animal? El perro o el hombre, perdón. El perro o el hombre. Pónganle a usted a un perro o a cualquier, puse un perro de ejemplo. Póngale a usted a un perro la Quinta Sinfonía de Beethoven y póngasela a un ser humano. ¿Quién percibe mejor el arte de la música? Entonces, el hombre es el único capaz de desarrollar la razón. Gracias a la razón es que hemos podido desarrollarnos como sociedad, entender el mundo que nos rodea, entender la realidad en lo más posible, etcétera, etcétera. Pero las consecuencias que ha dejado la teoría de la evolución al decir a rajatabla de que somos animales es esta: el hombre es tratado como un animal más. Y esto lo ha demostrado las terribles violaciones a los derechos humanos que han hecho países como Alemania, Hitler, por ejemplo, para poner un ejemplo. Para Hitler el ser humano era un animal. Le quitaba la piel, y hacía lámparas con la piel del ser humano. ¿Por qué? El hombre es un animal, como la vaca. No entiendo eso. Yo me imagino a Hitler pensando, bueno, si nos comemos una vaca, que es un animal, le quitamos la piel para hacer zapatos y correas. Si el hombre también es un animal, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con él? Tremendo. El hombre es un animal. Qué triste.
Los niveles a los que ha llegado la evolución en términos sociales son nefastos, porque la sociedad cree que somos animales, por lo tanto debemos ser tratados como animales. Punto. Punto. Esa es la cruda verdad. Experimentos humanos. Hitler llegó a hacerlo. Armas biológicas. Nosotros hemos llegado al límite y al borde de la violación más alta de los derechos humanos. Al hombre no le importa violar, matar, quemar, desmembrar. ¿Saben por qué? Porque es un animal. Si descuartizamos un pollo para comérnoslo en un asadero, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con un hombre que es un mico? ¿Entienden la magnitud de lo que les estoy diciendo, de las consecuencias sociales al decir que somos animales? Segunda consecuencia, puede y debe ser tratado como un animal. Puede y debe ser tratado como un animal. Miren ustedes cómo estamos tratando al ser humano en los sistemas carcelarios de Colombia. Mire cómo los grupos subversivos, por ejemplo, están maltratando a nuestros indígenas. Feminicidios, violaciones, desmembramientos. ¿Saben por qué? Porque nos estamos desprendiendo de uno de los principios más importantes, de que somos imagen y semejanza de Dios, criaturas de Dios, hermanos y hermanas de una sola familia. ¿Y saben qué piensan estos personajes? Que somos animales, sin ninguna consecuencia. Tercero, el hombre es tratado como cosa. Esa es la consecuencia de la evolución. 4, debe reproducirse como cualquier animal más. A la larga, un animal sin sentimientos es otro animal más. 5, el hombre es un animal social. Esto lo dijo Aristóteles. El hombre es un animal social. Miren esta siguiente, por favor. Quiero que ustedes lo lean y me digan qué opinan de las consecuencias. Esto es tremendo. Quiero que ustedes me digan qué opinan de esta frase. Todo hombre, esto lo dice, lo voy a parafrasear de Darwin. Ese es Darwin, a propósito, se los presento. Todo hombre es animal. Luego, el feto es un animal. Por lo tanto, el aborto es viable y no tiene una implicancia trascendentemente ética. ¿Cómo les parece eso? Por eso es que se aprueba el aborto, por eso es que se aprueba la eutanasia, por eso es que se aprueba y se entiende la violación y el desmembramiento, por eso es que se entiende que Hitler hiciera lámparas con la piel del hombre. Es que el hombre es un animal, el feto luego es un feto, el feto es un animal del hombre que es animal, entonces que aborte. Eso no tiene ninguna implicación porque es un animal. Movimientos feministas tienen esa ideología. Consecuencias de la evolución. Vamos a pasar a nuestro tercero y último punto. ¿Cómo les ha parecido el tema? Muy interesante, ¿cierto? Pero lo que viene es bomba. Siéntense bien y respiren profundo. El creacionismo es una realidad y no es un mito. Ya voy a acabar, hermanos. Esto ya es, solo les voy a mostrar fotos y ustedes se van a quedar con la quijada en el piso. Hermanos, la Biblia, Génesis 1, el diluvio no es un mito. El diluvio es una realidad que es palpable históricamente hablando. La arqueología lo ha comprobado. Les voy a decir una historia muy linda, muy linda. Yo trabajo en un colegio
donde hay 44 nacionalidades allí. Soy un privilegiado. En mi colegio hay judíos, árabes, hay australianos, italianos, franceses. Y una vez hablando con un judío, hermano Alex, le dije yo, ¿ustedes cómo le enseñan la Biblia a un niño, a su hijo? Yo me quedé con la boca abierta. ¿Saben cómo hace un judío para enseñarle la Biblia a un niño? Le dice, papi, venga, te voy a contar la historia de tu abuelo Noé. Solamente me dijo eso. ¿Usted sabe lo que eso significa y cómo cambia todo? Te voy a contar, lo sienta en sus piernitas, abre la Biblia en Génesis 1, 2, 3, 5. Te voy a contar la historia de tu tatarabuelo Abraham. Ay, hermano, ¿no cambia todo eso? ¿Qué está tratando de, qué me enseñó ese señor ahí? Que no le está enseñando la Biblia como una historieta, como un cuentico. Le está enseñando la Biblia como una realidad factual. Todo cambia cuando le dice, te voy a enseñar la historia de tu abuelo Noé. ¿Cómo va criándose el niño cuando lee Génesis? ¿Cómo? Con un sentido de pertenencia, de una realidad. Él empieza, es como si usted le dijera a su mamá, te voy a contar la historia de tu abuela Julana, cuando no sé qué, cuando lo estás haciendo parte de ti. Hermanos, si les voy a demostrar cómo el diluvio es una realidad en nuestros días. Siguiente. ¿Cuántos han ido a Villa de Leyva? Villa de Leyva es aquí en Colombia. Aquí veo manos levantadas. Villa de Leyva tiene una de las áreas geográficas de mayor interés paleontológico y geológico de Colombia debido al alto número de fósiles. Los restos más importantes de reptiles marinos que comían peces y crustáceos como los calamares. Yo les pregunto, ¿qué hacían crustáceos y calamares en Villa de Leyva si estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar? ¿Usted sabe lo que significa eso? Estamos tan alto del mar que estamos a 2000 metros. Pregunta, ¿qué vinieron a hacer? ¿Cómo llegaron crustáceos marinos a Villa de Leyva? Es muy sencillo. Clara es y gallina lo pone. Había y llegó agua de mar hasta aquí. Pregunta, ¿y agua de mar de dónde? Del diluvio, mis hermanos, del diluvio. No dicen amén por eso. Que haya llegado el agua a 2000 metros hacia arriba. Es como nosotros estamos, si tuviéramos la oportunidad de subirnos en una montaña y miráramos hacia abajo, el mar estaría 2000 metros hacia abajo. Imagínense, 2000 metros, hacia 2000 metros subió el agua hasta aquí. El agua llegó hasta aquí y les voy a demostrar cómo. Les voy a mostrar al cronosaurio. Pueden ir ustedes a Villa de Leyva. Actualmente hay este fósil y lo encontraron en Villa de Leyva. Vayan. Este fósil es un fósil marino, es como una especie de ballena. Y ahí donde quedó, ahí murió y ahí se fosilizó. Yo les pregunto, ¿cómo llegó ese animal ahí? ¿Alguien me puede decir? Porque ahí hubo agua de mar. Usted se preguntará, ¿en Villa de Leyva agua de mar? Pues sí, señores, vea, se los presento. A una altura de 2149 metros sobre el nivel del mar, ese animal marino llegó a dar ahí. Y ahí murió, ahí quedó. ¿Cómo sabemos que hubo agua de mar en Villa de Leyva? Por este cronosaurio. De esta especie solamente se han encontrado 2 ejemplares en el mundo. Uno en Australia, incompleto y en muy mal estado, y el otro en Villa de Leyva, completo y mejor conservado. Miren ustedes esta otra, en Villa de Leyva. Oiga, hermanos, amonitas, conchas,
peces marinos en Villa de Leyva. Yo les pregunto, ¿cómo llegó eso ahí? Hermanos, el agua del diluvio, no hay otra explicación. El agua del mar, agua, 40 días y 40 noches. El agua dice que llegó del pico más alto como 7 metros. Miren ustedes esta otra. ¿Cómo llegaron estas amonitas marinas hasta Villa de Leyva? Hermanos, el diluvio es un evento histórico, no es un mito. Miren esta otra. Ahí es donde ¿cuántos han ido? Si no han ido, vayan, se van a quedar aterrados. Hay toda una cantidad. Yo tuve la oportunidad de ir, y ahí donde murió, ahí murió, y ahí, eso es, mírenlo cómo era. Quiero que demos la siguiente imagen. Mírenlo, era reconstruido, se llama cronosaurios, un género extinto del pliosaurio de cuello corto que vivieron en el Cretácico inferior en lo que hoy es Australia y Colombia. Se encontraba entre los poliosaurios más grandes y debe su nombre al líder de los titanes, Cronos. Miren este otro que se encontró en Villa de Leyva. Se conoce como el plesiosaurio. ¿Cómo les parece? Miren cómo era, también marino. ¿Cómo llegó este animal o este monstruo marino a Villa de Leyva si no fue nadando? ¿Y cómo llegó a 2000 metros sobre el nivel del mar? Hermanos, aquí hubo agua, y agua de mar. Aquí hubo agua y agua de diluvio. Tremendo, tremendo. Miren, este fue un hallazgo hecho, anterior, dentro de una roca limosa de Villa de Leyva en Boyacá en los años 40. En 1948 se recolectó el ejemplar completo y está expuesto en Ingeominas, a excepción de la cabeza, que es una réplica, pues investigadores norteamericanos se llevaron el cráneo original y aún no lo han devuelto. Quiero que miren este otro que se encontró en Villa de Leyva, aquí en Colombia, ictosaurio. Siguiente, es este mismo, véalo, encontrado en Boyacá. Su nombre científico es Platypterygius, en honor a los indígenas sáchicas que vivieron en la región de Villa de Leyva. El cráneo del ictosaurio, que tiene 87 centímetros de largo y 21 centímetros de altura, fue encontrado en los años 60, pero solo fue analizado hasta el 94. Todos estos animales marinos. Pregunta, ¿cómo llegaron esos animales a Villa de Leyva? Miren este otro. Esta es una pregunta para dejarlos pensando. Si la teoría de la evolución fue cierta, ¿cómo se explica que evolucionó este animal en relación con los animales pequeños del presente? Ejemplo, ¿por qué el elefante es más pequeño en relación con este dinosaurio o mastodonte o un mamut? Luego no se espera que los animales del presente sean más evolucionados que sus antecesores. Hermanos, nosotros no estamos evolucionando, nosotros estamos involucionando, que es diferente. Todas las evidencias fósiles que tenemos del pasado eran más grandes. Mire, les voy a poner este otro ejemplo, no sé si siguiente. La titanoboa. Todos los fósiles de antaño eran más grandes y más desarrollados. Los de hoy son unas cositas así. Tenían que ser, ¿qué cuento de evolución? ¿Por qué no han evolucionado? Se supone que el elefante de hoy tiene que ser más grande, ¿por qué entonces es más pequeño? Estamos involucionando. Las especies tenían que ser así de grandes y así de robustas. Si estas especies no hubieran sido así de grandes y así de robustas, la especie ya se hubiera acabado. Ejemplo, si Adán no hubiera sido creado con la robustez con que fue creado, si Adán y Eva no hubieran sido creados con una especie pura, una genética potente o poderosa, dice el espíritu de profecía, el hombre ya se hubiera extinguido porque hubiera languidecido muchos años atrás.
Entonces, en lugar de evolucionar, estamos involucionando, pero la teoría de la evolución me está enseñando lo contrario. Esta es una titanoboa, miren esa titanoboa, restos fósiles que fueron encontrados aquí en Colombia, no sé si sabían eso, en el Cerrejón, la mina de carbón, 15 metros y 1 tonelada de peso. Ahí la tienen, está paseando por todos los museos del mundo. Miren esa majestuosidad, una titanoboa encontrada en Colombia. Siguiente. También miren esta tortuga encontrada en Colombia. Estas tortugas habitaron en Sudamérica, exactamente en Colombia, desierto de la Tatacoa. Miren ustedes el tamaño de este ejemplar. Los hallazgos de conchas y fósiles han sido estudiados por Marcelo Sánchez. Y aquí les tengo otra pregunta para que vean que la Biblia no es un cuento de mitos. La Biblia es un libro histórico confiable. Miren la siguiente diapositiva. ¿Por qué cree usted que hay tantas minas de sal en Zipaquirá? ¿O por qué creen ustedes que hay minas de sal en Colombia? ¿Por qué? Por el agua del mar. Ahora les pregunto, ¿agua de mar en Zipaquirá? Sí, señores. Hubo agua, porque la Biblia me dice que llovió por 40 días y 40 noches en un diluvio universal. Miren el desierto de la Tatacoa, testigo mudo del diluvio. Siguiente. Miren, este es un delfín que nadó en la Tatacoa hace miles de años. Mire, devuélvete, porfa. Ahí está el cráneo de este delfín. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Y uno dice, en un desierto, un delfín, pues ¿cómo le parece que ahora es desierto? Pero es que antes no, antes era agua, mucha agua. Pregunta, ¿y de dónde salió tanta agua? Sencillo, la Biblia me dice que hubo un diluvio. Y allí no termina todo. ¿Sabías que en Colombia habitaron mastodontes? Específicamente en el Quindío, ahí tienen la foto. Siguiente. ¿Ustedes saben por qué se dieron esas marcas de agua? Mire, si usted ve hay unas líneas así. ¿Quién me dice por qué son esas marcas de agua y en una línea recta perfecta? ¿Quién me dice? Ahí sí también Blanco y Gallina lo pone. Porque a medida que iba descendiendo el nivel del agua, iba dejando marcas. Hermanos, usted tranquilamente puede encontrar un pedazo de concha allá en la punta de esa montaña. ¿Y sabían ustedes que es una marca de agua? ¿Dónde tenemos esas marcas de aguas en Colombia? Siguiente, por favor. Nada menos y nada más que en el Chorro, en el Salto del Tequendama. Todo eso era agua. ¿Pueden ver ustedes las marcas de agua allí? Las líneas perfectas que hay allí, esos eran marcas de agua. Otra marca de agua, testigos mudos de la palabra de Dios que me dice que hubo un diluvio en el desierto de la Tatacoa. ¿Pueden ver las líneas o no? Seguimos. Mondoñedo, marcas de agua en Mondoñedo. Seguimos, marcas de agua en Choachí. Donde quiera que usted vaya en Colombia, va a encontrar marcas de agua. Ahora, ¿cómo llegaron estas rocas gigantes a este lugar? Les hago esa otra pregunta. ¿Cómo llegaron estas piedras gigantes a ese lugar? En Colombia tenemos las piedras del Tunjo. ¿Ustedes nunca se preguntaron por cómo llegaron esas grandes rocas de piedra, valga la redundancia, en esas llanuras? Mire, dice el espíritu de profecía, grandes piedras, fragmentos, ese soy yo. Quería chicanearles un poquito de que yo fui. Grandes fragmentos desprendidos del mar y del río, grandes restos de árboles nadaron de aquí para allá, violentamente arrojados al vacío debido al diluvio, dejando grandes huellas a lo largo de las llanuras en todo el mundo. ¿No dicen amén? Les pregunto entonces, ¿la Biblia es un libro de mitos?
No, Señor. El diluvio fue una realidad. Con eso termino. Conclusión. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿A qué quieren creer? ¿Y qué quieren defender? Tengan el valor de decir: yo creo en Dios creador, al profesor que le diga somos animales. Defienda su fe. Y si él le dice yo soy evolucionista, usted le dice yo soy creacionista. Dios quiere, hermanos, que usted pueda tener fe, pero también razón. Aquí les mostré que la razón también puede ser alimentada por la ciencia. La arqueología, la paleontología, la biología, cada vez más demuestra de que la Biblia es un libro confiable. No es un mito, es una realidad. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Muchas gracias por venir. Vendrán más temas, ¿no, hermano Alex? Este era el abrebocas. No se los pierdan, es una serie de seminarios y conferencias que vamos a seguir teniendo. El hermano Alex ya les explicará las fechas y los temas. Pero por el momento están cordialmente invitados. ¿Cuántos se sintieron beneficiados con el tema de hoy? ¿Cuántos aprendimos? Vayan a Villa de Leyva. Gracias a ustedes por venir. Vamos a inclinar el rostro y le damos paso le damos el uso de la palabra a nuestro hermano Alex. Oremos. Amantísimo y eterno Padre, gracias porque nos has enseñado hoy muchas cosas. Nos has enseñado de que el método científico no es lo único ni lo último, de que existen otros métodos a los que podemos recurrir para encontrar la verdad. Gracias, Señor, porque nos has dejado la Biblia como un testigo viviente de que tú eres nuestro creador, y eso es lo que queremos defender. Podrán venir teorías evolucionistas con consecuencias nefastas para la sociedad, pero como cristianos vamos a defender nuestra postura de que tú nos creaste con inteligencia. Gracias, Señor, por dejarnos esta verdad. De ahora en adelante que no nos dé miedo defender de que tú eres el creador, de que tú nos creaste, y enfrentar al ateo, enfrentar sanamente con tu palabra y decirle: pues si tú crees en la evolución, yo creo en Dios creador. Danos ese valor. Que defendamos jurídicamente si toca demandar, que no nos dé miedo demandar al colegio que nos está exigiendo que creamos en la evolución, pero sabemos de que saldremos librados como Daniel y como José. Gracias, Señor, por la evidencia fósil que nos dejaste, testigos mudos de que tu palabra es una realidad, no es un cuentico, no es un librito de historietas, no, que cuando nos sentamos a abrir la Biblia aprendamos la historia de nuestro abuelo Noé, y eso lo cambia todo. Danos una semana muy feliz, Señor, bendecida, que podamos salir felices de que tenemos un creador y un diseñador que nos hizo, y que no somos producto del azar y que nos fuimos tirados en la nada. No, Señor, gracias porque tú nos creaste, y no solo eso, moriste en la cruz para darme vida eterna. Lo pedimos y lo agradecemos en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuánto le damos las gracias al hermano Juan Camilo, hermano? Excelente.